buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que hoy tenemos un tema muy interesante, muy actualizado y estamos acompañados por dos expertos en vacunación, dos personas muy estudiosas, académicos, que siempre nos han acompañado cuando hemos tenido interrogantes frente a la vacunación en otros contextos y ahora pues frente a SARS-CoV-2. Ellos son el doctor Wilfrido Coronel. Wilfrido Coronel es pediatra infectólogo, pediatra de la Universidad del Valle, infectólogo del Hospital Infantil Federico Gómez de México y actualmente docente de la Universidad de Cartagena, muy conocido pues por todos ustedes, un gran apoyo para la Sociedad Colombiana de Pediatría en el área pues de vacunas y infecciosas. Y el doctor Carlos Torres, que es una persona también muy reconocida en el área de vacunas y de la infectología pediátrica. Él es infectólogo docente de la Universidad del Bosque, es profesor visitante del Instituto de Salud de Niños del University College of London, de Londres, y es miembro del comité de vacunas de SLIP. Ahí pues el Spanglish me lo disculpa. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por estar acá acompañándonos. Sé que va a ser muy fructífera la reunión, sé de antemano del amplio conocimiento que tienen sobre este tema. Ellos no han estudiado vacunas ahora con la pandemia, sino que creo que son unos apasionados de las vacunas y toda su vida profesional se han dedicado a entender muy bien cómo son estos procesos. Entonces, la idea y la metodología que vamos a tener esta noche, vamos a hacer preguntas y respuestas frente a la vacunación, certidumbres, interrogantes frente a la vacunación. Algunas no vamos a tener una respuesta todavía muy clara porque requerimos todavía tiempo de conocer este virus, el comportamiento del virus, de sus variantes, bueno, y de cómo funcionan las vacunas, pero creo que ya conocemos algunos aspectos que nos van a servir mucho a todos. Bienvenidos. Entonces, creo que podemos empezar. Yo voy a ser súper estricta con el tiempo. Hemos recibido muchísimas preguntas previamente, algunas serán mías, y la idea es poder alcanzar a abarcar todas ellas. La idea es que por favor yo le pido a nuestros queridos expositores que no se demoren más de 5 minutos, pues por preguntas aproximadamente. Si de pronto entro y los corto, pues estamos en confianza. Listo, entonces empecemos. Quisiera empezar con el doctor Carlos Torres, preguntándole, doctor Torres, ¿por qué y para qué tenemos que vacunarnos contra el SARS-CoV-2? O sea, ¿cuáles son las bases biológicas de las vacunas para SARS-CoV-2? ¿Cuál es esta respuesta inmune vacunal que conocemos hasta el momento? ¿Sí? Según la respuesta, las diferencias que hay entre las regiones, las diferencias raciales. Empecemos como a hablar ampliamente sobre, bueno, de forma corta, pero tratando de tocar estos interrogantes sobre por qué es importante la vacunación para SARS-CoV-2. Bueno, primero, Claudia, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en la casa de uno, la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y por supuesto que es muy importante para nosotros el poder expresar o manifestar muchas de las circunstancias nuevas que están pasando en esta área. Yo no sé si se está viendo mi pantalla, ¿me puede confirmar, Fernando? Sí, señor, se está viendo todo perfecto. Muchísimas gracias. No se asusten por esta. Yo la pongo para que aquellos que están no muy seguros de estar en la conferencia puedan tranquilos salir, porque pues obviamente si uno va a comenzar por aquí a las 7:30 de la noche está complicado. Pero mira, Claudia me preguntaba cuáles son las bases de las circunstancias. Lo primero es que decir que la vacunación contra SARS-CoV-2 es esencial para poder controlar, frenar la pandemia y probablemente hacer que este virus pase de ser pandémico, epidémico a endémico. Pero para eso fue fundamental que descubriéramos la estructura del virus. Y solamente porque esto va a ser muy importante para cuando hablemos de las vacunas y para cuando más adelante hablemos de las variantes virales y de todo lo que se viene,
Recordarles, muchos de ustedes se han vuelto expertos en mirar este virus, pero recuerden ustedes esta estructura que tiene 3 proteínas fundamentales, en realidad 4 proteínas contando la nucleocápside, pero de la que vamos a hablar casi toda la noche es de la proteína S o proteína spike o espícula, que por circunstancias biológicas es la que se pega, se liga, se fija al receptor de la célula, que recuerden que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y entonces este es un virus RNA, pero de un genoma largo, grande, de 30.000 nucleótidos, ciertamente mucho más grande que el de la influenza, que el de Zika. Y tiene a las 4 proteínas estructurales que dije, se le suman unas 16 proteínas no estructurales. Pero tal vez si miro la proteína S y me concentro en ella, y miren, por favor, es súper importante, como cuando hablábamos en vacunas de neumococo, de rotavirus o de papiloma, de ciertas estructuras, aquí aprendamos un poquito de la proteína S. Ella tiene 2 subunidades, la S1 y la S2. Pero miren acá en la parte de abajo, en la S1, que está la longitud de los aminoácidos, que hay una zona que se llama RBD, que es el dominio ligador del receptor. Aquí específicamente es donde se pega, y en unas áreas específicas se pega al receptor. Esto es muy importante porque hay algunas áreas en donde se deben desarrollar los anticuerpos neutralizantes, que son en esa área del RBD, también en esta área del dominio terminal, también en la proteína de fusión. Y ciertamente esto lo saben ustedes muy bien, la spike se pega al receptor, y una proteasa que está bien en la célula de nosotros, cliva, rompe, decapita la spike, y todo esto lo traigo es para decirles que esto tiene mucha importancia en el desarrollo de las variantes virales y de la inmunología que se va a presentar después. Y ciertamente, como el tiempo es corto, la inmunidad no tiene, digamos, nada de diferente probablemente a la que hay o la que se presenta contra muchos virus. Pero recuerden que además de la fijación y de la liberación de esta célula, de estos virus al interior de la célula, y después de la traducción a proteínas y el ensamblaje, pues el cuerpo no está quieto con eso. Entonces hay una producción pronta de anticuerpos, que ustedes los pueden ver aquí en la parte de arriba, producto de la estimulación de linfocitos o de células. Esto también simultáneamente viene esa presentación B, y por supuesto las células presentadoras de antígeno, para que los T-helpers y además los T citotóxicos actúen. Esto es muy común para todas las estructuras o para todos los eventos de encuentro de un antígeno con un anticuerpo. Pero entonces viene en la práctica esta respuesta inmune a la infección, con la cual tanta gente sufre tanto cuando se pone a mirar los anticuerpos hechos por las técnicas un poquito arcaicas que medimos cuando se hacen en la misma casa o en laboratorios no tan especializados, en los cuales hay un aumento de la IgM que se produce un poco después de la infección aguda, pero que puede comenzar por aquí desde el 6º día para subir a un pico en el día 12 y desaparecer. Puede desaparecer esa IgM a la 3ª, 4ª semana, pero a veces se puede extender un poquito más. Y la IgG, que va a hacer un plato y luego a permanecer, pero ayer salió un artículo que por cuestión de tiempo no quise ponerlo acá, pero que describe 4 tipos de patrones de respuesta de IgG de las personas, desde unas que la IgG se negativiza rápidamente hasta otras en que se demora mucho más en desaparecer. Pero bueno, al final lo que pasa es esto: una célula presentadora de antígeno, una estimulación de células T helpers, células T killers, células B de memoria, producción eventualmente de anticuerpos. Pero no solamente son anticuerpos, sino las epítopes, a donde está dirigido tanto los anticuerpos como las células T. Y si quieren un artículo para revisar el tema, todos estos artículos son libres. Está el artículo de Poland en Lancet, que si no estoy mal es más o menos de octubre. Pero si quieren que resumamos todo eso que les dije para terminar el tema que Claudia me pide, nosotros necesitamos una respuesta inmune, y esto es un poco simplista por supuesto, pero inducir anticuerpos neutralizantes a proteína S. Y en eso puede ser a la S1, al RBD que ya les expliqué, o a la S2. Pero también necesitamos inducir una respuesta de células de predominio
TH1, que se va hacia el lado de las citoquinas predominantes para este lado, sobre TH2, y ya Wilfrido más tarde hablará de toda la posibilidad de efectos secundarios, más que todo de inmunopotenciación, cuando esto no está pasando. Entonces, si lo queremos hacer simple, la respuesta inmune, lo que tenemos que mirar en cada vacuna es que produzca anticuerpos neutralizantes a ese y una respuesta de predominio TH1. Y para terminar, Claudia, creo que me ajusté al tiempo, en Science 2021, está publicado hace mes y medio, ya nos hablan de la respuesta de memoria. He hablado de anticuerpos, he hablado de células T, pero hablemos de respuesta de memoria en esta infección. A 6 a 8 meses, miren que la respuesta de memoria es bastante robusta. Ustedes pueden ver respuesta de memoria con IgG digamos, al receptor, con células B de memoria, con linfocitos T, CD4, CD8 o con una IgA a la proteína Spike. Y eso está aquí anotado en este estudio, como hasta los 5 componentes se presentan casi en el 50% de personas. O 4 componentes, por ejemplo, IgG, células B, linfocitos 4, linfocitos CD8, y de pronto no se presenta inmunoglobulina A, y con esto ya tenemos el 80% de las personas. Resumen, como lo vamos a ver más tarde en el tema de reinfección, la respuesta inmune es vigorosa, es buena y es de largo tiempo. Entonces yo creo que ahí voy a dejar, Claudia, con este tema para dejarle mi pantalla a Wilfrido, pero resumen del tema básicamente. Las vacunas se hicieron porque son esenciales, se desarrollaron en menos de 20 días, ya había plataformas vacunales empezando a estudiarse después de conocer el genoma viral, finales de enero se estaba pasando, y actualmente tenemos este espacio tan espectacular, pudiéramos decir, de vacunas que tenemos en el mundo entero. Entonces, con esto cierro, Claudia. Gracias, doctor Torres. A propósito de lo que acabas de decir, y quiero ahorita preguntarle al doctor Wilfrido lo siguiente, hablas de un desarrollo de vacunas muy rápido, ¿cierto? Muy rápido, varias plataformas, diversas plataformas y una respuesta inmunológica que se ha podido demostrar a pesar del corto tiempo que ha sido buena en los individuos vacunados. Esta respuesta o este desarrollo tan rápido de las vacunas ha generado cierta desconfianza en la población. De hecho, una de las principales causas para que las personas no se vacunen es que dicen, yo no creo en eso porque es que eso se lo inventaron de un momento para otro. ¿Qué nos puedes contar, doctor Wilfrido Coronel? ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿Es bueno? ¿Es malo un desarrollo tan rápido? ¿Podemos confiar en este tipo de desarrollos? Háblanos un poco cuál ha sido el papel de Gavi, CEPI, Bill y Melinda Gates. Te doy la palabra. ¿Sí ves mi pantalla, Clau? Sí, perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces, continuando con lo que acaba de decir el doctor Torres, realmente entramos a un espacio que es la vacunología del siglo XXI, pues ya lo estamos hablando de esa manera. Esta es una diapositiva ejemplar en el cual ustedes pueden mirar en la parte de abajo cuánto nos tardamos en que surgiera la vacuna, por ejemplo, para polio. Casi 60 años a partir del primer episodio o el primer caso de polio. O sea, esos son aquellas plataformas que ya hemos conocido previamente, que todos estamos muy relacionados con ellas, que son las plataformas de virus vivos, por ejemplo, de virus atenuados o inactivados, o vacunas de polisacárido, o vacunología reversa. Esas son las plataformas antiguas. Miren que, por ejemplo, en este momento ya hay unas nuevas plataformas que se han venido utilizando, como por ejemplo para poder tener vacunas para el ébola. En el caso del ébola demoró aproximadamente unos 15 años en tratar de tener la vacuna, pero miren que también para el SARS previo y para el MERS ya se estaban investigando vacunas con nuevas plataformas. Pero para este SARS-CoV-2 fue realmente una carrera contra el tiempo, pero es porque todo lo que conocemos de la pandemia, toda su parte de carga y toda su parte de impacto en la población conllevó a eso. Y no es que haya sido algo nuevo en este momento, o sea, estas vacunas
actuales no son de ahora. Estas vacunas ya vienen siendo investigadas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la vacuna de plataforma genética aproximadamente en los años 70 empezó su auge y con un mayor énfasis en los años 90 para acá. Toda parte de estas estrategias de vacuna se componen de varias cosas y uno de estos tiene que estar fundamentado en el diseño vacunal. Y el diseño vacunal es aquel componente así como casi específico que lo demostró el doctor Torre en su presentación previa, en el cual para este virus, el SARS-CoV-2, uno de los componentes esenciales para el desarrollo de vacuna es el antígeno, o sea, la proteína S, ¿de acuerdo? La proteína S o la proteína Spike, y ahorita lo vamos a mirar por qué, pero es uno de los componentes esenciales tanto para dirigirse de terapia de medicamentos como para diagnóstico y en este caso para vacuna. Y a partir de ello se obtuvieron todas las plataformas vacunales que va a hablar el doctor Torres posteriormente. Esas plataformas vacunales sirven ¿para qué? Para poder llevar ese transporte, para poder llevar ese antígeno, presentarlo de una forma adecuada y que se produzca una respuesta inmune. Dependiendo de cada plataforma, si vamos a tener una respuesta inmune que puede ser diferente entre una y otra, ¿de acuerdo? Pero igualmente la proteína Spike sigue jugando una importancia. Y con relación al desarrollo de estas vacunas, a diferencia de las otras vacunas que conocíamos antes, que miren esta diapositiva en la parte de arriba, en el cual la mayoría de las vacunas que conocimos previamente entran a una fase preclínica donde se miran todo lo que es la parte de toxicología, toda la parte de reacciones en los animales para poder entrar posteriormente a una fase clínica que todos conocemos, las 3 fases clínicas, y que posteriormente si ese producto, esa vacuna cumple con todos los requisitos, es que se va a empezar a regular por todas las entidades que ya sabemos y a haber una producción a alta escala. En este caso, aproximadamente esa vacuna puede demorar entre unos 12 a 15 años en que se produzca. Ahorita, con todo el auge de la pandemia del SARS-CoV-2, con todo lo que hemos visto, con todo el impacto en la población, no solamente fue la parte científica que se unió aquí, es que no solamente fueron los científicos, es que fueron muchas instituciones, es que fue casi toda la población del mundo que tuvo que confluir para poder sacar esto adelante. Entonces, toda esa sabiduría que ya teníamos de las vacunas previas, ahorita se empezó a implementar. Entonces, esta fase preclínica, que antes duraba años, ahorita duró meses, pero nuevamente les quiero decir, toda esta parte del desarrollo de estas vacunas nuevas de SARS-CoV-2, no hubo sacrificio ni de la seguridad ni de la eficacia de la vacuna. Eso quiero que lo entiendan, a pesar de que fue en un tiempo muy corto. Y miren que, por ejemplo, las fases 1 o 2 o las fases clínicas 1, 2 y 3 no tenían que esperar una u otra para poder empezarla, sino que podían ser entrelazadas entre una y otra, teniendo los datos de cada una de sus fases. Y lo otro, a diferencia de las vacunas previas, la producción a gran escala no tenía que en este momento esperar toda la aprobación, sino que la producción a gran escala ya en fase 3 ya se estaba haciendo. Entonces, al terminar todas estas fases en un tiempo muy corto, que pudo ser entre unos 6 a 8 meses, prácticamente al terminar algunos estudios, su fase 3 ya tenían muchas de estas vacunas a gran escala. Entonces, esta es una de las diferencias con relación a las vacunas previas que se puede producir en un menor tiempo. ¿Por qué? Porque las plataformas lo permiten y además de eso no hay sacrificio ni de la seguridad ni de la eficacia de estas vacunas. Entonces, esas plataformas, como les voy a mostrar aquí, miren la comparación entre las antiguas vacunas, cómo se hacían, y las nuevas plataformas. Miren que no hay sacrificio desde el punto de vista de voluntarios o de integrantes de los ensayos clínicos. Miren que en fase 2 ambas vacunas tienen cientos de voluntarios y en fase 3 miles de voluntarios, ¿de acuerdo? O sea, son miles de voluntarios que entraron a la fase 3 de ambas vacunas. Nuevamente, no hay sacrificio ni de la seguridad ni de la eficacia de estas vacunas a pesar del corto tiempo de su producción. Hasta este momento, o sea, esto es actualizado a 23 de marzo de 2021, están en fase 1 45 vacunas aproximadamente, autorizadas 6, aprobadas 7 y 4 han abandonado todos los ensayos. Y esto no es porque han tenido problemas con seguridad
o problemas de eficacia, o problemas de seguridad o de eventos adversos, perdón, es porque algunas no han alcanzado realmente el nivel de anticuerpos adecuados para tener una protección, pero no por eventos adversos o por seguridad han tenido que ser sacadas. Todo este desarrollo de estas vacunas en este tiempo tan corto, pero con una eficacia adecuada que ahorita vamos a ver, tenía que ser entrelazado por un sistema que puede decirse así, un sistema o un aparato, de acuerdo, que hiciera que esta estrategia pudiera tener una aceleración y poder llegar a todo el mundo. Y por eso ustedes van a ver algunas instituciones que están en esto, como por ejemplo COVAX, CEPI, Gavi, UNICEF, Bill y Melinda Gates, ¿de acuerdo? Porque en este momento se necesitaba una estrategia innovadora o una iniciativa, ¿de acuerdo? A nivel mundial que acelerara todo el desarrollo y la producción, no solamente de vacunas, sino también de pruebas, de tratamiento, de estrategias para poder controlar esta pandemia y poder así llegar a todo el mundo en una forma equitativa. Entonces, con eso en forma resumida, a pesar del corto tiempo del desarrollo de estas vacunas, tienen toda la tecnología adecuada, no es tecnología nueva, eso se ha venido estudiando desde hace varios años. No hay sacrificio ni de la seguridad ni de la eficacia de estas vacunas y en este momento tenemos vacunas a gran escala de diferentes tipos de laboratorios para el mundo. Le doy el paso al doctor Carlos Torres y regreso. Doctor Coronel, súper claro lo que nos estás diciendo, sí, porque lo que la mayoría de personas interpretan es que se ha sacrificado la seguridad y se han sacado las vacunas sin haber sido evaluadas. Y bien lo estás diciendo, ha sido una sumatoria de esfuerzos a nivel mundial, lo que ha hecho que sea más acelerado el proceso, pero que se ha seguido las reglas y que están contempladas para el desarrollo de vacunas pues a nivel mundial. Cuando tú hablas de plataformas, de pronto para nosotros que somos infectólogos es muy fácil saber qué es plataformas, ¿cierto? Okay. Pero de pronto la gente se confunde. Yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Torres, ¿sí? Quiero que nos cuente qué es eso de plataformas vacunales, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una. Mucha gente pues sabe, médicos y no médicos, que hay distintos tipos de vacunas, ¿sí? Que se desarrollan de una manera diferente o que tienen unos componentes diferentes, pero sí quisiera que él nos contara cuáles son estas diferencias o cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de estas plataformas. El audio. Siempre me pasa. Clau, muchas gracias. Además que muy bien para que Wilfrido nos haya podido resumir eso. Wilfrido acaba de decir, hay 23 vacunas en fase 3. Por Dios, pensemos cuando nosotros podíamos avisorar que hubiera en fase 3 ese número de vacunas. Yo creo que en estos días, en un congreso muy importante que estamos de infectología pediátrica, tengo que hablar de vacunas de dengue y hay 4 vacunas, unas aprobadas, otras en fase 3, pero 23 en vacunas en fase 3, 32 vacunas en fase 2. Y no solo 45 en fase 1, sino 79 en desarrollo, que están en fase preclínica. Entonces, cuando hablamos de plataformas, y no sé si Fernando me pueda poner la pantalla, entonces cuando hablamos de plataformas estamos diciendo cómo hacemos que inmunológicamente estas vacunas tengan sentido para el cuerpo. Entonces, pensemos en plataformas antiguas. Una vacuna inactivada, una vacuna inactivada o muerta, le llamábamos antes, una vacuna viva o atenuada. Es una plataforma que todos entendemos. Ahora hay otras plataformas, unas plataformas de ácidos nucleicos, otras de vectores virales y otras de proteínas que voy a pasar a hablar. Por alguna razón no estoy viendo mi pantalla yo. Doctor, ya está activa, simplemente haga en la barra de herramientas, haga clic sobre el icono de PowerPoint. Ok, listo. Muchas gracias. Sí, correcto. Bueno, entonces voy a pasar estas que se refería al tema de Wilfrido. Tengo que confesar que las tenía ahí porque Wilfrido no sabe mucho del tema, entonces yo las tenía por si acaso necesitaba, pero no, ya él lo pudo hacer muy bien. Estoy molestando, ustedes saben que Wilfrido sabe mucho más que yo de todo este tema. Entonces, miren, estas plataformas las podemos ver en este dibujito. Ácidos nucleicos,
podemos ver la de vectores virales, podemos ver las de proteínas y luego la de los virus que habíamos hablado. Pero si quieren nos vamos un poquito más a fondo. Estas son las famosas vacunas RNA mensajero. Claro, cuando alguien no sabe esto, le suena como que nos están metiendo material genético y entonces ahí es cuando aparecen estos temas que Claudia estaba hablando. Pero miren, esta es una plataforma innovadora porque lo que se hace es inyectarle a uno el RNA mensajero, que ustedes saben bien que es una sustancia química en ese momento, que de una forma maravillosa estabilizan por unos mecanismos a los que llegaron casi durante 20 años de estudio. Esta plataforma no es nueva. Desde los 90 la doctora Carico estuvo trabajando en eso y después del SARS o MERS que se empezó a trabajar como para algunas vacunas, pero que las enfermedades desaparecieron antes de la vacuna, pues se empezó a trabajar en cáncer y en la forma de llevar algunas otras o hacer producir algunas otras proteínas al organismo y eso se está trabajando en esto en oncología e incluso en reumatología. Pero en la vacunología esto fue una oportunidad de oro para poderlo hacer. Porque aquí básicamente le inyectan a uno el RNA mensajero. El RNA mensajero hace que en nuestro cuerpo se produzca la proteína, el antígeno, o sea, nosotros hacemos la proteína S, somos la fábrica de la vacuna y a la vez inducimos la respuesta inmune. O sea que es supremamente ingenioso porque la orden no la inyectan, los que han recibido vacuna de RNA mensajero saben eso, pero somos nosotros los que hacemos tanto la vacuna como la respuesta inmune, con desafíos grandísimos que había para este tipo de vacunación, como estabilizar el RNA, saber si funcionaba. Y si lo quieren ver, digamos, la parte complicada es hacer este constructo de RNA mensajero que tiene unas características supremamente importantes para hacerlo estable. Esto además va en una serie lipídica de nanopartículas para que no sea destruido en el primer momento. Pero ojo, una de las características es que una vez da la orden, este RNA mensajero es degradado por las enzimas que normalmente hacen eso en el cuerpo. O sea, de esto no queda ninguna huella horas después de aplicada la vacuna. Y por supuesto, que hace un efecto, digamos, un señalamiento antigénico que produce y ha producido en los estudios que se han mostrado los efectos que queríamos. O sea, células T anticuerpos neutralizantes y células T H1, que eso tal vez es de lo más importante. Bueno, esta es una primera plataforma. Y sobre esa hay varias vacunas que ahora podemos hablar, pero digamos vale la pena citar la BNT162b2. Claro, ustedes van a preferir que le diga la vacuna de Pfizer. Bueno, no queremos dar nombres de empresas, pero así es que todo el mundo la conoce. En realidad es un poco injusto porque la vacuna fue desarrollada por BioNTech, que es un laboratorio alemán que tuvo después toda esta unión con Pfizer y se desarrolla entonces esta vacuna. Y la otra vacuna es la vacuna del laboratorio Moderna, que es una vacuna americana que se llama la mRNA 1273. Pero muchos de ustedes han oído hablar que viene una vacuna que se llama CureVac, pues en alemán le dicen CureVac, en inglés el CureVac, que es de un laboratorio propio alemán y que está haciendo algunas también estrategias para la distribución con otros laboratorios muy conocidos. Y vienen por lo menos 6 vacunas más de RNA mensajero que tienen algunas características diferenciales interesantes. Esto es una vacuna de vector viral. Wilfrido antes hablaba de las vacunas para el ébola. Bueno, pues las vacunas del ébola, las que hay en el mercado, que es una de Merck y una de Janssen, se hacen con vectores virales. Aquí básicamente se ponen 2 tipos de vectores virales, se construye, digamos, un virus a través de un vector viral al que se le pone la proteína o el gen de la proteína S para que lo exprese. Entonces, si el virus es un adenovirus, que es un virus no replicativo, que es lo que más se ha usado, ese virus tiene en su parte externa proteína S. O sea, es un virus nuevo que no nos hace daño, no se replica en nosotros y a su vez, una vez se inyecta, pues es como cuando uno recibe un virus, viene todo el proceso de la replicación viral y luego viene todo el proceso de la exposición al sistema inmunológico. Y entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva,
hay vacunas de vectores virales replicativas y no replicativas. Los replicativos han fallado por ahora, son vacunas muy interesantes, pero que son 3 de las 4 que se han abandonado, que Wilfrido dijo antes, no porque hagan daño, sino porque no llegaron a producir los niveles de respuesta inmune que se querían. De estas vacunas de vectores virales, entonces tenemos la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna, también se llama la ChAdOx, de la Universidad de Oxford, y se llama ChAdOx porque el CH significa chimpancé, adeno y Oxford, vacuna de Oxford de adenovirus del chimpancé. Esa es una plataforma que se ha usado previamente experimentalmente para muchas vacunas, y están las vacunas de adenovirus 26 y 5, de las cuales hay varias vacunas. La vacuna que llamamos la vacuna Gamaleya o vacuna rusa, ya hablaré de eso en eficacia, la vacuna de Janssen. Y otras vacunas chinas, algunas también de Europa y de América, que están en fases ya más avanzadas. Luego vienen las vacunas basadas en proteínas. Aquí simplemente digo yo, son las vacunas tal vez más procesadas. Se hace la proteína S y se sintetiza. ¿En cómo? En una libadura, en un sistema de baculovirus, como las proteínas también a veces en células de plantas. En todo eso se ha hecho. Y ya tenemos experiencia con muchas proteínas, unidades o vacunas de proteínas. Pero que nos acordemos, la hepatitis B y el VPH es una vacuna basada en proteínas. Entonces, básicamente, un ejemplo tal vez es una vacuna de la cual vamos a oír mucho prontamente, que es el Novavax. Secuencian la proteína S, esos genes clonados los hacen o los transmiten a baculovirus, el cual a su vez infecta células de insectos, y esos antígenos se expresan en forma de nanopartículas por una técnica especial que este laboratorio tiene, y se le pone además un adyuvante. Estas vacunas requieren adyuvante. Y finalmente, para terminar esta parte de plataformas, que espero haberla podido pasar con que me lo entiendan de manera fácil, están las vacunas inactivadas con formaldehído, con químicos. Es una vacuna un poco más convencional, que una de esas es la vacuna de Sinovac. Hay otras 2 vacunas de Sinopharm, que son otras 2 vacunas de la China. Hay unas vacunas hindúes y hay una vacuna suiza dentro de estas. En fase de autorización en algunos países y de aprobación está la vacuna de Sinovac, que se usa en Colombia, que es una vacuna inactivada. Y las vacunas atenuadas, solamente hay una vacuna que está ya en una fase 2-3, que es la vacuna que se llama de Codagenix, que es una vacuna que, ojo, no es que hicieron el virus más débil, sino que prácticamente lo construyeron de nuevo. Y si algo hay lindo de las vacunas es ver cómo hicieron esa vacuna, que después nos va a dar mucho que hablar, porque es una vacuna básicamente para aplicación nasal. Entonces, digamos que con esto termino el tema de plataformas vacunales, que espero, sé que me demoré un poquito más, pero sé que Claudia fue buena gente conmigo, porque sabía que quedaba difícil explicar todo el tema en muy poco tiempo. 5 minutos, sí. Muy difícil, de acuerdo, fui benévola. Quisiera, ya que estás acá y que estás con la eficacia vacunal, sí, que vi que ahí nos das como la pauta para seguir con otra de las preguntas que tenemos, que es muy importante. A veces hay confusión entre, ¿cuál es la eficacia? ¿Qué es lo que hay publicado? Algunas no tienen publicadas eficacia. Más adelante vamos a hablar de efectividad también, pues, de las vacunas, que hay una diferencia, así que sería importante que alguno de los dos lo resaltara ahora, pero quiero que el doctor Torres específicamente, ya que me lo dejó aquí de papayita, nos hable sobre esto, o sea, ¿cuáles son esos desafíos en eficacia vacunal? ¿Cuáles son los tipos de eficacia que hay en vacunas? ¿Cómo se miden los desenlaces en vacunas? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta frente a las vacunas, a cada una de las vacunas, de lo que se ha publicado? Un resumen, yo sé que es difícil porque esto da para, cada pregunta que les he hecho da para un webinar, pero sé que ustedes lo pueden resumir lo mejor posible. Bueno, entonces digamos, Claudia, muchas gracias por esa pregunta, que hasta que no hubiera estudios de eficacia, yo también tenía las dudas que Claudia anotaba antes.
¿Será que sí sirven? ¿Será que esa plataforma de RNA mensajero o de vectores virales funciona? ¿Será que una vacuna inactivada sí va a trabajar con este virus que nos está asolando el mundo? Y yo creo que hasta noviembre o diciembre, que estábamos esperando con ansia los estudios, pues veíamos los estudios de fase 2, pero queríamos tener los estudios de fase 3 publicados. Y entonces diferencien eficacia, que es lo que les voy a mostrar ahora, el resultado de la vacuna para proteger contra el desenlace que se defina. Ahora miramos los desenlaces probables y esto en el entorno de un ensayo clínico, de un estudio clínico controlado, aleatorizado, o sea, en una forma ideal que no es la vida real. Efectividad es en vida real. En muchos medicamentos la eficacia es mayor que la efectividad. En vacunas hemos aprendido en los últimos años que si ustedes miran vacuna de neumococo, la efectividad siempre ha superado a la eficacia, porque tienen unos efectos indirectos en la población que hacen que los no vacunados también queden protegidos. Vamos a ver si eso pasa en esta vacuna. Pero entonces, un segundo paper que no se pueden perder es este que aparece en la diapositiva, que si no estoy mal debe ser como de noviembre, que dice, ¿qué define una vacuna eficaz? Y los desafíos en esta publicación antes de que se hicieran ya las publicaciones de eficacia. ¿Por qué? Porque es esencial que tengamos vacunas eficaces para lograr prevenir morbimortalidad y controlar la pandemia. Pero por supuesto necesitamos saber para qué, a qué queremos tener eficacia. Para proteger contra infección, para proteger contra enfermedad, para proteger contra transmisión. Y esas respuestas todavía no las tenemos del todo. La mayoría de estudios obviamente buscaron la protección contra enfermedad leve a moderada, que es la mayoría de casos, y en algunos desenlaces se pudo mirar la protección contra muerte. Mirando indirectamente, como vamos a mostrar más adelante, algunas vacunas pueden darnos un impacto sobre infección subclínica, pero es la efectividad la que en verdad al final nos va a decir muchas de esas cosas. Recuerden que esos estudios no están terminados, han sido todos estudios, resultados interim que han llevado a la aprobación o autorización de emergencia dependiendo del país, pero que por supuesto siguen haciéndose. Y el objetivo más importante en ese momento, al principio de los estudios, es la protección contra severidad y muerte. Pero claramente también los estudios contra transmisión asintomática son importantes. Y tomado nuevamente este paper de Lancet Infectious Diseases de octubre, era de octubre, entonces recuerden que con las vacunas o con la inmunidad natural tiene que haber o puede haber una inmunidad esterilizante que está al primer lado de la diapositiva, la cual previene infección, es esterilizante. Esas no muchas las vacunas las producen, pero eso existe. Luego viene la inmunidad modificadora de enfermedad, o me previene la enfermedad leve, o hace que la enfermedad grave sea más leve, o me previene la muerte. Y finalmente la que previene la infección asintomática. Entonces ahí tenemos varias opciones. Primer estudio de eficacia publicado, impresionante, todos los infectólogos no dormimos esa noche revisando el estudio, maravilloso, además con muchos colegas argentinos, brasileros en esta publicación del New England diciembre 10, la vacuna BNT 162B2, RNA mensajero, o sea, como la llaman acá, la vacuna de Pfizer. Y este es el estudio de eficacia donde muestra una eficacia después de la segunda dosis, más de 7 días, 95%. Miren los intervalos de confianza que ven en el recuadro rosadito que está ahí en la última parte. Más de 7 días post-dosis 2, 95%, intervalos de confianza de 90 a 97. Ah, bueno, pero me he puesto una dosis y quiero saber en este estudio por lo menos qué tan protegido estoy. Bueno, luego de la dosis 1 y previo a la dosis 2, 52%. Buena cosa. 7 días después de la segunda dosis, 90%. Entonces, no es que necesariamente todo el mundo hay que esperar a 15 días después de la segunda dosis. No, tenemos protección desde el comienzo. Ustedes pueden ver los desenlaces ahí. Segundo estudio, Moderna, eficacia de RNA mensajero, de la vacuna de RNA mensajero, 1273. Eficacia vacunal, VE, eficacia vacunal después de la segunda dosis, 94.6.
parecido a la vacuna BNTB, BNT162b2 o Pfizer. Intervalos de confianza buenísimos y, ojo, una eficacia después de primera dosis del 52%. En la vacuna de Pfizer, no lo he dicho, lo tengo después en una tabla, pero para que no se me olvide, eficacia contra enfermedad severa, 90%. En este estudio, eficacia contra enfermedad severa, prácticamente hablan de un 100%. Este es el resumen de publicaciones sobre eficacia vacunal, que lo preparé así, ahí tiene otra serie de datos, pero miramos la parte central que está en rojo, comparando la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, lo que ya les he dicho. Vacunas de vectores virales. Les hablé inicialmente de 3 vacunas. Shadox o AZD1222. Esta es la vacuna de AstraZeneca, Universidad de Oxford. Su estudio fue publicado en enero de este año. Eficacia vacunal de 70.4%. Pero entonces ustedes ven aquí lo que dice LDSD. Pues resulta que por un error en el estudio, a un grupo de pacientes, creo que estos eran como 25.000, a 8.000 se les aplicó en la primera dosis la mitad de la dosis. Y oh sorpresa, cuando en la primera dosis se aplica la mitad de la dosis y en la segunda la dosis estándar, la eficacia sube a 90%. Cuando los dos reciben la dosis estándar, baja a 60%. Muy interesante y tiene alguna explicación inmunológica que después podemos ver. Es un estudio que tiene cierto criticismo, el placebo no fue igual en los dos áreas del estudio, porque esto tiene 2 o 3 áreas en Brasil, en Sudáfrica y en el Reino Unido, pero en general, digamos, quedémonos con la idea de una eficacia vacunal de un 70%. Y en la parte de abajo aparece eficacia contra asintomática o síntomas desconocidos, 27%, pero los intervalos de confianza no nos llegan a significancia estadística. Ojo, el 20 de marzo, hace 3 días, los Estados Unidos, AstraZeneca publica el estudio americano con un N de 32.000 pacientes y dice eficacia vacunal 79%, enfermedad severa 100%. Y en mayores de 65 años, que había dudas, eficacia vacunal similar. Estuvimos felices un día. Al otro día, el Instituto Nacional de Salud y de Alergias en Estados Unidos pidió revisión de los datos y AstraZeneca tiene hasta hoy para mostrar la revisión de esos datos. Controversia gigante que no le hace bien a las vacunas, pero simplemente lo que se trata de ver es si mostraron los datos como era. Gamaleya, vacuna rusa. Esto todo el mundo hablaba muy regular, hay vacunacionalismo, ¿cómo va a servir una vacuna rusa? Pues por lo menos lo que está publicado en Lancet dice que sí, lo publicaron el 2 de febrero, también todos nos lo leímos con atención, protección o eficacia 91.6%. Miren la eficacia cómo se mantiene en todos los grupos de edad, mayores de 60 años, no fueron tantos pacientes, pero se mantiene en 91%, y la eficacia después de la primera dosis 73%, 14 días después de la primera dosis 87%. Interesantísimo. Este es el resumen de los publicados. Entonces ahí les mostré AstraZeneca y les mostré Sputnik 5, Gamaleya o vacuna rusa. Y no mostré estudio publicado de Janssen porque simplemente no lo han publicado. Pero ya hay autorización de emergencia en Estados Unidos y por EMA y seguramente el estudio estamos esperándolo con ansia que salga prontamente. Entonces, el estudio de la adenovirus 26, que es Janssen o Johnson & Johnson, que se hizo buena parte en Colombia y en Latinoamérica, mostró una eficacia vacunal del 66%, un poquito más alta en los Estados Unidos que en Latinoamérica y más baja en Sudáfrica porque allí estaba circulando en gran porcentaje de esos pacientes la variante B1351. Para los que les parezca ya mucho eso de los números, Wilfrido más adelante hablará con lujo de detalles de las variantes virales y por favor, necesito que si un tema debe quedar claro es este tema de las variantes. Hay que sabérnosla, tenemos que entender qué es lo que está pasando en eso. Y termino con estudios de eficacia con la vacuna inactivada Coronavac. Tampoco está publicado, es una presentación del Instituto Butantan sobre la porción del estudio hecho en Brasil. Se han hecho también publicaciones, no publicaciones, divulgaciones de resultados de Turquía y de otros países, pero digamos presento el de Brasil con 9.200 participantes, todos trabajadores de la salud, es importante tenerlo en cuenta. Si lo resumo en una sola diapositiva, protección de 100% para infección moderada, o sea, hospitalizados y grave, unidad de cuidado intensivo,
pero con una P no significativa por los números pequeños, protección de 78% para enfermedad leve de ahí para arriba y protección de 50% total si tenemos en cuenta desde muy leve hasta enfermedad grave. 50.38, intervalos de confianza entre 35 y 62 con una P significativa. Ese es el único resultado que tenemos de Coronavac. Muchos de ustedes serán seguidores de Eric Topol en Twitter, los que no son se los recomiendo, aprende uno mucho y se ahorra uno mucho tiempo porque el tipo estudia mucho más que nosotros. Y este es el resumen de eficacia vacunal publicada y divulgada, porque como ya les dije, publicado ¿qué hay? AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Sputnik. Y divulgado ¿qué hay? Johnson & Johnson, Novavax y Sinovac. Y ahí está el resumen para el que quiera tomar una fotico, un screenshot de eso para que vean la eficacia contra enfermedad severa, los eventos que se han medido y que después podemos ampliar. Yo creo que con esto termino, mi querida Claudia, en este tema de eficacia, ahí pudimos hacer un buen resumen de la misma. Excelente, doctor Torres. Es muy difícil ser muy estrictos con ustedes con el tiempo porque es que todo lo que hablan es importante, es interesante y tiene mucho que ver con las preguntas que también estoy recibiendo en el chat, que a propósito les cuento que está habilitado para que hagan sus preguntas y lo que quieran, pues como que ampliemos en este conversatorio. Antes, tú lo mencionabas, antes de pasar pues con la parte de efectividad, yo quiero preguntarle al doctor Wilfrido Coronel, ¿sí? Una de las dudas más importantes, y de hecho hay varias preguntas en el chat respecto a eventos adversos, ¿sí? Una de las razones por las cuales algunas personas han disentido de la vacunación es porque temen a los eventos adversos basados en que hay una respuesta inmunológica potenciada, una inmunopotenciación con las vacunas, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de inmunopatología, tanto teóricos como reales? ¿Sí? ¿Qué han demostrado los estudios clínicos? ¿Qué nos tienes que contar al respecto de estos eventos adversos? Ya es mi pantalla, ¿cierto? Y ahí la vemos. Bueno, ese es otro tema, pues, que realmente ha revolucionado esto porque las redes sociales han sido impresionantes con esto. Eh, Creo muy respetuosamente les digo que cada vez nos debemos actualizar, cada vez debemos de revisar la literatura adecuadamente, instruirnos sobre lo que está pasando para poder tener una actitud crítica, porque realmente esto a veces es devastador en las redes sociales. Entonces, ya esta diapositiva la vieron con el doctor Carlos Torres, quiero resumirles algo. Yo lo veo de dos maneras, la parte de eventos adversos es con relación a mi respuesta inmune, qué me puede suceder, ¿de acuerdo? Y lo otro es realmente los componentes de la vacuna que me pueden causar. Entonces todos ya vimos esta diapositiva, no me quiero extender en esta diapositiva, pero por ejemplo aquí está la entrada del virus a la célula, después cómo hace toda la maquinaria para infectar la célula y posteriormente para ser presentado y seguir invadiendo. Sin embargo, aquí la respuesta inmune es supremamente importante para nosotros para poder controlar esta infección y juega un papel fundamental lo que son las células presentadoras de antígeno, las células T o los linfocitos T, como lo mencionó el doctor Carlos Torres, y los linfocitos B. Y ahorita vamos a mirar qué pasa con esto. Nosotros necesitamos, para poder controlar esta infección, que nuestra respuesta de células T sea hacia una respuesta TH1. La respuesta TH1 lo que va a hacer es a liberar más interferón, ya sea tipo 1 o tipo 3, para poder controlar estos virus, ¿de acuerdo? Pero además de esta respuesta TH1, necesitamos que estas células B, a medida que van madurando, produzcan anticuerpos neutralizantes. Ojo, anticuerpos neutralizantes. Y anticuerpos neutralizantes específicos o dirigidos contra la proteína S y contra una parte de la proteína S, que es el
sitio o el sitio de unión del receptor que ya les habló el doctor Carlos Torres, que es el sitio de unión hacia el receptor de la enzima convertidora a la angiotensina. Entonces necesitamos esas dos partes de nuestro sistema inmune para poder controlar adecuadamente esta infección. Una respuesta TH1 con un nivel de anticuerpos neutralizantes específicos contra la proteína S y contra el sitio o el dominio de unión del receptor. Cuando una persona empieza a tener más control sobre la enfermedad y empieza a recuperarse, lo que sucede es lo siguiente, que uno al final va a tener unas células T y B de acuerdo de memoria y sobre todo unas células B isotipo G que prácticamente casi el 100% de los individuos que tienen una infección a los 6 o 8 meses, como lo dijo el doctor Carlos Torres, va a tener esta célula y va a poder hacer un buen control de esta patología. Y sobre todo lo que se está ventilando es que las células T son las que van a tener un mejor control en la infección. Entonces quiero que ustedes tengan en cuenta esto de qué es lo que debe de producir una vacuna contra el SARS-CoV-2 para poder tener todos los efectos que hemos mencionado. Que cuando a uno se le aplique una vacuna contra el SARS-CoV-2, tenga una respuesta celular, sobre todo TH1, y tenga una generación de anticuerpos neutralizantes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa muchas veces cuando uno se infecta o qué puede pasar si yo adquiero una vacuna? Entonces lo que puede pasar es que muchas veces cuando me enfrento a un virión completo, ¿de acuerdo? O en este caso a la proteína S completa, lo que puede suceder es que esta respuesta inmune innata, que es la que primero se enfrenta con el virus, puede tener una respuesta exagerada, ¿de acuerdo? Esa respuesta exagerada va a poder ir a conllevar a un reclutamiento de monocitos, de polimorfos nucleares, ¿de acuerdo? De células dendríticas, y eso va a poder hacer que también haya una respuesta exagerada de células B y que se produzca una respuesta desde el punto de vista humoral también exagerada, que ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué puede pasar también en una infección, de acuerdo? Más que todo en una infección, es que mis células TH1, ¿sí? Se empiecen a depletar, o sea, no sean lo suficientemente en cantidad para poder controlar esta infección, ¿de acuerdo? Y le dé paso a una respuesta desviada hacia TH2 y no hacia TH1. Esto puede suceder cuando uno adquiere la infección por SARS-CoV-2 en aquellos pacientes que no empiezan a tener una respuesta TH1, sino que se desvían hacia una respuesta TH2, van a tener una mayor severidad de la patología. Pero también algunas, o sea, puede suceder cuando me aplique una vacuna en el cual esa vacuna pueda tener más una estimulación hacia una producción de TH2 y no hacia TH1. Cuando hay una mayor producción de TH2, lo que voy a producir es anticuerpos no neutralizantes, en vez de producir anticuerpos neutralizantes. Entonces, estos anticuerpos no neutralizantes lo que van a conllevar es a esto, a que se produzca una inmunopatología. ¿Qué sucede? Cuando hay unos anticuerpos no neutralizantes en una forma exagerada, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es permitir que el virus entre a la célula, pero además tenga una replicación mucho mayor. Y eso es lo que se conoce como potenciación dependiente de anticuerpos. ¿Qué es una potenciación dependiente de anticuerpos? Es lo que acabo de decir. Una mayor entrada del virus a la célula por intermedio de ese anticuerpo, que es un anticuerpo no neutralizante, y una mayor replicación viral, conllevando a qué? A una respuesta inmune exagerada, ¿de acuerdo? Y probablemente a compromiso de muchos órganos. Entonces, eso también puede suceder en la parte respiratoria. O sea, que también se pueda producir una enfermedad respiratoria potenciada asociada a vacunas, sobre todo vacunas de virus completo, de acuerdo, inactivada, o que utilicen la proteína S en su forma completa. Pero también puede suceder durante la infección. Entonces, lo que quiero que quede claro es, si cuando una vacuna se coloque, tiene que ir hacia una producción de más de TH1 y de respuesta humoral o de anticuerpos
específicos o dirigidos contra la proteína S y sobre el sitio de unión de receptor, pero que sean anticuerpos neutralizantes, no anticuerpos no neutralizantes y no hacia una respuesta TH2 porque se puede producir una inmunopatología que es una potenciación de anticuerpos dependiente de anticuerpos y podamos tener problemas con ello. Por eso los estudios iniciales de las vacunas no solamente miraron esa parte. Una de estas vacunas, como es la BNT162B1, y aquí es B1, no B2 como la que está ya en el mercado, porque la B1 es dirigida contra el sitio de unión del receptor. Y lo que ellos querían ver inicialmente era si era una respuesta más hacia TH1 o hacia TH2. Y ustedes ven aquí que son, primero, el nivel de anticuerpos contra el sitio de unión de receptor, que es un sitio supremamente importante, y hay un nivel adecuado de una producción de anticuerpos específica, anticuerpos neutralizantes contra el sitio de unión de receptor. Pero como les dije, también se tenía que ver si esa vacuna producía un nivel de células o un nivel o un registro contra la respuesta TH1. Aquí se ve cómo hay un nivel de células CD4 y CD8 adecuadas, como se los mostré en una diapositiva previa. Y aquí está el nivel de producción de interferón gamma, ¿de acuerdo? Que se da mucho por respuesta TH1. Y miren que la producción de interleuquina 4 realmente es muy baja, que es una medida indirecta de la respuesta TH2. Entonces, esta vacuna inicial, la BNT162B1, que fue un pilar para la B2, tenía una respuesta adecuada desde el punto de vista de anticuerpos neutralizantes y desde el punto de vista de respuesta TH1. Pero también se ha visto, como lo mostró el doctor Carlos Torres, en esa vacuna, de la vacuna rusa, se los traigo a colación. ¿Por qué? Miren en ese lado izquierdo, en la parte de arriba, que son anticuerpos específicos, o sea, neutralizantes contra el sitio de unión del receptor. Y es un nivel de anticuerpos importante frente a un placebo. Y en la parte de abajo ustedes van a ver anticuerpos neutralizantes, de acuerdo, de una forma ya generalizada. Y miren que también el nivel es muy alto comparado con un placebo. Y miren la producción desde el punto de vista de interferón gamma, o sea, midiendo la respuesta TH1 es realmente importante versus a los que realmente no se les dio la vacuna. Entonces, eso es lo que se quiere con la vacuna, tener una respuesta TH1, de acuerdo, un nivel de anticuerpos neutralizante para poder evitar la inmunopatología, que es la potenciación dependiente de anticuerpos que puede suceder con algunas vacunas o en la vida real. Esos son los otros datos de eventos adversos. En la parte izquierda, ustedes van a ver eventos adversos locales y en la parte derecha, eventos adversos sistémicos. Esto ha sido de las redes sociales lo más hablado, de acuerdo en todos los estudios clínicos de fase 2, fase 3, sobre todo en los que ya tenemos actualmente. Lo que se ve inicialmente es que los eventos locales realmente no hay ninguno reportado como grave ni tampoco en sistémicos. Dentro de los eventos locales, los más es el dolor en el sitio de la inyección de la vacuna. Puede también haber un poco de eritema, enrojecimiento y de edema en el sitio de colocación. Y esta cantidad o de eventos adversos se ha visto que lo presentan más las personas más jóvenes o menores de 55 años, no así o en una menor cantidad los mayores de 55 años. Y dentro de los eventos sistémicos en toda la mayoría de los estudios de la vacuna, lo que se miró fue la fiebre, la fatiga, el dolor de cabeza, la cefalea, el escalofrío, de acuerdo, vómito, diarrea, igualmente dolor muscular. Y ustedes ven que los más frecuentemente presentados, y nuevamente insisto, ninguno grave, pero los más frecuentemente presentados son fatiga, un cansancio, un dolor de cabeza, un escalofrío y algunos han presentado diarrea. Esta presentación de síntomas sistémicos se vio también mucho más en personas menores de 55 años que en personas mayores de 55 años. O sea, las personas jóvenes son más reactogénicas frente a esta vacuna, pero no ningún evento adverso grave ni fatal tampoco.
Y miren que en la mayoría de los estudios no se mostró eventos de alergia, como sí se ha mostrado ya en la vida real, y lo otro que les voy a mostrar muy reciente. Y este es el más reciente, que es la vacuna de Shadow, como dijo el doctor Carlos Torres, o la vacuna de AstraZeneca, y que ustedes conocen que el 12 de marzo empezaron a salir publicaciones sobre eventos adversos trombóticos, ¿de acuerdo? Y se reportaron aproximadamente, o no aproximadamente, 28 eventos adversos relacionados con eventos trombóticos. Eso es la parte demográfica de los pacientes que presentaron eventos trombóticos. Pueden mirar aquí que son más mujeres que hombres. La mayoría son del personal de la salud, casi 2/3 del personal de la salud. Y además de eso, también personas mayores, mayores de 65 años. Y miren que casi la mayoría era mayor de 85 años. Y esta es la parte descriptiva de ellos. La conclusión de esta revisión de todos estos eventos adversos trombóticos llegó a la conclusión de que realmente esta vacuna era muy poco probable de producir estos eventos trombóticos y que además estas personas con esta condición de base, ser más mujeres, igualmente personas mayores podían tener alguna condición de base desde el punto de vista hormonal o desde el punto de vista cardíaco, o que también podían estar asociados si tenían una infección asintomática por COVID, ¿de acuerdo? O muchos otros factores agregados. Pero realmente por la vacuna se descartó hasta este momento que fueran eventos trombóticos asociados a la vacuna. Y miren cuando se considera un evento ultra o muy raro asociado a una vacuna como evento adverso. Es que se presente un evento en 50,000 personas o 20 eventos en 1,000,000 de personas. Y aquí se presentaron 28 eventos y ya iban más de 20 millones de dosis colocadas de esta vacuna. Entonces, por lo tanto, como ayer estábamos en otro evento, es como mirar la mosca negra allí pequeñita realmente en una vasija de leche. O sea, miramos ese punto, pero realmente tenemos que analizar bien los estudios antes de tomar una decisión. Sé que por redes sociales, sé que igualmente por la parte de la televisión y muchas partes, sí, los países tomaron la decisión de parar la vacuna hasta que tener muchas cosas claras y esas son una de ellas, por eso nuevamente se reactivó la vacunación con AstraZeneca. Pero nuevamente siguen en el estudio todos estos eventos adversos, ¿de acuerdo? No solamente ha sido con esta vacuna, hay un reporte también con la vacuna de BNT 162b2, también con evento trombótico. Es una paciente de 66 años con un evento trombótico en una pierna, pero realmente se resolvió sin ningún problema. Entonces, con los eventos adversos, con esto quiero finalizar. Realmente se tienen que reportar, son más las dosis aplicadas que los eventos adversos. La mayoría de los eventos adversos realmente resuelven. La mayoría de los pacientes entre 72 horas o 96 horas resuelven sus eventos adversos. No hay eventos adversos todavía fatales asociados, aunque aquí en este acorte hubo un evento fatal, pero realmente no ha sido asociado a la vacuna. Gracias, Le doy Wilfried. paso. Tranquilo. Creo que respondiste algunas de las preguntas que hay en el chat. Incluso una de nuestras pediatras contaba como anécdota y preguntaba si se sabía algo, que los eventos adversos relacionados a vacunación habían sido en su centro, en su hospital, mayores en los pacientes jóvenes, en los médicos jóvenes, en el personal de salud joven que en los adultos. Sí, de hecho hacía pues como el comentario, decía esa pregunta, pero creo que tú ya lo comentaste en tu exposición. También preguntan de qué depende que sea TH1 o TH2, o sea, cómo que hay algo que pueda predecir, si hay factores de riesgo, que pueda predecir que la respuesta sea hacia un lado o hacia el otro. Lo que se ha visto nuevamente, donde se han demostrado estas respuestas un poco más hacia TH2, es en vacunas completas, o sea, completas. Digo, Sí, te estamos escuchando. sino que me apareció un mensaje aquí, pero creo que es para el doctor Torres, pero mostrar pantalla, pero no. Es sobre vacunas completas. Se ha visto una respuesta más hacia TH2, pero esos son en estudios iniciales del SARS y del MERS, en donde también se vio esta respuesta. E igualmente cuando se utiliza toda la proteína S completa.
pero nuevamente, yo no creo que se sepa exactamente, toda la parte de la respuesta de la vacuna depende de la plataforma vacunal y del antígeno que se utilice, ¿de acuerdo? También depende de la edad, depende de la respuesta inmune del paciente, de las condiciones del paciente. O sea, son múltiples factores por los cuales un paciente puede irse hacia TH1 o TH2. Es como si me preguntara en este momento qué pacientes con dengue usted va a saber que hagan choque o complicaciones por dengue. O sea, si hay una segunda infección es una alta posibilidad, pero igualmente definir que aquellos que van a hacer, por ejemplo, una respuesta TH2 es a veces no tan fácil, ¿no? No sé si el doctor Carlos Torres tiene alguna... Está súper bien, Wilfrido. Yo quisiera pasar con el doctor Carlos Torres. Quiero que nos hable, él ahorita que estaba hablando de eficacia, mencionaba también lo de efectividad, ¿sí? Muy claro que efectividad es la vida real, o sea, qué es lo que pasa con las vacunas en la vida real, qué conocemos de las vacunas, lo que han publicado en Israel, en Estados Unidos, para nosotros es aplicable o no es aplicable, se puede transferir a otras vacunas. Pero antes de que nos des como estas respuestas, esta respuesta de efectividad como tal, hay una pregunta que quedó en el público que nos está viendo esta noche y es, con una eficacia del 50% de una vacuna como la de Sinovac, ¿cuál es la relevancia de esa eficacia para los adultos mayores que es a los que se les está aplicando esa vacuna? Yo iba a contestarla, pero quise darte como el espacio porque es muy, y resalto lo que dijo Wilfrido cuando empezó su intervención, uno tiene que revisar muy bien para qué y de qué se está hablando, eficacia para infección, para enfermedad grave, para mortalidad. Si cada vez que uno lee esto, porque si no, si nos dejamos atiborrar de a ese lo vacunaron y le dio infección, ¿sí? Entonces vamos a dejar de confiar en las vacunas y tenemos que saber exactamente de qué es lo que estamos hablando en el momento, qué es lo que estamos buscando con una vacuna para coronavirus. Quiero darle la palabra al doctor Torres frente a esta pregunta de esa eficacia del 50% Sinovac que quedó sonando en el auditorio. ¿Para qué es? Que es para infección leve, para enfermedad leve, y que sigamos con la parte de la efectividad de las vacunas. Listo, Claudia. Bueno, se nos está complicando porque ya sabemos que podemos durar hablando aquí hasta las 3 de la mañana sin problema, ¿cierto? Ya muchos de ustedes se quedarían. Pero venga, yo le propongo a Wilfrido que ahorita seamos más ágiles en las respuestas, empezando por mi caso, que a veces me demoro, para que podamos evacuar todo el tema y todas las preguntas. Entonces voy a hablar de efectividad, pero antes de eso, entonces, tres cositas que me están pidiendo. Lo de la vacuna de Sinovac. Mire, yo voy a ser muy sincero en esto. Yo nunca me he distinguido por ser muy correcto políticamente, así que lo voy a hablar de esta forma. Mientras no haya estudios publicados, a uno le queda muy difícil meterse en el tema del estudio y saber cómo estos intríngulos se pueden saber mejor. Y ese es el problema de no tener los estudios publicados. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, cuando hizo su primer requerimiento de vacunas, dijo que toda vacuna que fuera por encima del 50% de eficacia contra casos clínicos de COVID sería aprobada. Entonces, digamos que esta llenó el tema, pero por supuesto hay que recordar que fue hecho en trabajadores de la salud, lo cual lo hace un poco más difícil. La misma vacuna se usó en Turquía, si no estoy mal, el resultado fue como 79%, y en Emiratos Árabes Unidos, estoy acordando, pero es como 80%, lo puedo revisar ahorita. Ahora, la eficacia contra enfermedad severa fue muy alta, pero de nuevo los números fueron tan pequeños que no alcanzó significancia clínica. Esto es que si lo están aplicando en nuestros mayores, mi mamá está incluida ahí y con todo gusto se la puse, pues lo que queremos es que no tenga enfermedad severa y probablemente entre más sea severa la enfermedad, la protección es mayor. Pero ciertamente, si quiero ser absolutamente franco, mientras yo no tenga el estudio en la mano, yo no puedo meter la mano ni tampoco criticar la enfermedad, ni mientras no esté esto revisado por pares y todo eso. Y eso es una falencia importante todavía en esta y en otras vacunas. Primer punto. Segundo punto, la maravilla de la ciencia. Yo les acabo de decir el rifirrafe entre el Instituto Nacional de Salud con la vacuna de AstraZeneca, entre la publicación que hacen el 20 y luego el 22. Bueno, acaba de salir, publicado el 25, ¿no? Y hoy es 24. Lo que pasa es que fue en Europa, a las 00:45,
la absolución para la vacuna AZD1222, en donde la publicación dice 76%, estoy mirando acá en el celular, además porque uno de nuestros personas que nos están viendo me lo envió y me ayudó con eso, gracias Jeremy, 76% de eficacia contra síntomas y contra enfermedad sintomática y 100% contra enfermedad severa. Y lo más importante de esta divulgación, no es publicación todavía, 85% de eficacia en mayores de 65 años. Entonces, la diapositiva que presenté ya hay que cambiarla para decir que el 20 dijeron que sí servía, el 22 quedaron dudas y el 25 se confirma que sí hay esos resultados que están divulgados hoy. Entonces, creo que eso hay que dejarlo claro. El último punto, vacunas TH2. Mire, eso ya nos pasó con sarampión en los 60s, con una vacuna de sarampión, que creo que era una inactivada, y con virus sincitial respiratorio. Entonces tenemos que estar muy pendientes, no podemos definir exactamente qué hace que se vuelva TH2, pero el perfil inmunológico que produzca la vacuna es muy importante. Entonces, bueno, hablemos de efectividad y prometo que no me demoro ni los 5 minutos. Esto ya es la vida real. Y entonces, claro, a veces la gente me contesta con eso, me dice, ay, pero ya va a hablar de Israel y del Reino Unido y de Estados Unidos, esos países pues son ideales que hacemos nosotros. Pues hasta que no vacunemos rápido, pues no vamos a tener estudios de esto nunca. Para tener estos estudios hay que tener excelente seguimiento, hay que tener un nivel de vacunación muy alto para llegar a esto. Esto ya está publicado, es un estudio de Nora Dagan publicado el 24 de febrero de este año sobre la efectividad de la vacuna Pfizer en vacunación masiva en Israel. Solamente lo resumí en estas gráficas. Infección documentada, ven ustedes a la izquierda, miren ustedes, 7 días después de la dosis 2, efectividad, vida real, ya no es estudio controlado, es estudio poblacional. O en la primer renglón, 14 a 20 días post-dosis 1. Por ejemplo, muchos de ustedes que tienen la vacuna de Pfizer y que no le han puesto la segunda dosis, están en este momento entre 14 y 20 días post-dosis 1, tienen 46% de protección, basado en ese estudio contra infección. Y después de 7 días de la dosis 2, 92%. Es excelente. COVID sintomático, o sea, la infección determina, digamos, solo infección. Aquí es COVID sintomático, 57 y 94%, muy parecido al estudio de eficacia. Ahora miremos hospitalizaciones, 74 y 87%. Aquí a los, digamos, a los médicos que manejan costeo les empieza a gustar mucho la vacuna. Y luego dice para COVID severo, 62 y 92. Y finalmente contra muerte, solo alcanzaron a publicar después de dosis 1, porque había muy pocos casos después de dosis 2, o prácticamente ningún caso, 72%, intervalos de confianza de 19 a 100. Impresionante, eso es hasta febrero. Y ahora les traigo hasta el 16 de marzo, o sea, hasta hace menos de 10 días. Y solo quiero que miren que esto es muy importante porque lo que se ve es, ojo, voy a decir algo que todavía no está publicado, pero en esto se ve efecto de rebaño. O sea, en la parte de arriba ven población mayor de 60 años en azul. Abajo, la anaranjada 50 a 58. Abajo, la verde 40 a 49 y la roja 20 a 39. Y vean que se ve efecto en casos positivos, en hospitalizados, en casos severos y en muertes, en un porcentaje, claro, mucho mayor en el directamente vacunado, pero presente en la población. Esto es datos liberados por el Ministerio de Salud de Israel. El Reino Unido nos muestra, y esto fue en febrero 22, la reducción de casos de mayores de 80 años vacunados, una reducción importantísima de casos. Y ellos miran por días desde la primera dosis, miren el lado derecho de la diapositiva, y luego por días desde la segunda dosis. Pongámonos en 7 días después de la segunda dosis, la reducción de casos en vacunados mayores de 80 años es más del 90%. Pero aún así, desde más o menos el día 13 o 14 después de la primera dosis, tenemos protecciones del 40%. Y en el lado izquierdo es lo que ven ustedes, los casos confirmados por PCR de COVID versus los esperados cuando hay vacuna o no hay vacuna en mayores de 70 años. En rojo cuando no se han vacunado. En azul cuando se han vacunado y ven la diferencia de casos. Miren el número de casos en la columna Y. 500, 1000, 1500 es un número de casos inmenso.
Y esto lo sigue mostrando el Reino Unido. Esto fue unos 5 o 10 días después del anterior. Esto ya es poblacional totalmente, donde ven que el impacto se ve en muertes, en admisiones y en casos, particularmente en mayores de 80 o de 70 años, hasta donde este estudio se publicó. Y si ustedes resumen Reino Unido con Israel, la reducción de infecciones, hospitalización y muerte son estos porcentajes maravillosos que uno diría hoy es ciencia ficción, hace 4 meses cuando estábamos embarcados en que todavía no sabíamos mucho de las vacunas. Esto se publicó ayer, en realidad se publicó hoy, pero lo leí anoche cuando salió una primera publicación en Twitter. Esto está publicado hoy en el New England. Esto es en un centro médico en California, si no estoy mal, y lo que hicieron fue hacer el seguimiento de cualquiera de los hospitales que se vacunaron acá, pero es que allá sí hacen el seguimiento, esa es la diferencia. Claro, este centro médico tiene 23,000 trabajadores, inmenso, pero miren ustedes la gran diferencia de nuevos casos de SARS-CoV-2 si el paciente no estaba vacunado en el lado izquierdo versus si estaba parcialmente vacunado y si está completamente vacunado. Impresionante. O sea, la caída es impresionante, así como en el lado derecho, el número de pruebas tomados. Eso también es efectividad. Y miren ustedes cómo diferenciamos países. Esto es del New York Times, que tiene páginas excelentes que resumen de una manera clara lo que se ha publicado, cómo los países que están en verde son aquellos países vacunados que han frenado la diseminación de la enfermedad. ¿Por qué? Por el porcentaje de población vacunada, tal vez por el tipo de vacuna, tal vez por el buen seguimiento que tienen. Entonces, en verde ven 5 países: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España. Y en rojo, países que están en vacunación subiendo, ahí vemos Chile, Polonia, España, Francia, pero que no han podido todavía controlar la infección. Termino, mi querida Claudia, con efectividad. Muchas gracias. Hoy hay 2 papers en el New England, el que les mostré, y otro sobre efectividad, recomendadísimos para que los lean. Creo que el tiempo estuvo perfecto, doctor Torres, y acepto pues tu invitación porque en realidad, como dices, nos podríamos pasar toda la noche hablando de vacunas. Al doctor Torres le encanta correr. Yo creo que estamos en un momento de la maratón en la cual hay que llenarse de energía y hacerlo un poco más rápido. Es la fase como de euforia. Y quiero en esta fase, yo sé que te encanta, que al doctor Coronel le fascina lo que le voy a preguntar, pero quiero que trates de ser lo más conciso posible, que hables sobre variantes virales. Si han preguntado cuál es la eficacia vacunal frente a estas variantes virales, esto es una preocupación. De hecho, ¿qué es una variante de preocupación? Para los que han leído, sí, que hay algunas variantes de preocupación, hay escape inmunológico. ¿Cuáles son esas implicaciones futuras? ¿Las vacunas son iguales frente a estas variantes o hay diferencias? Yo sé que te encanta y sé que es un reto, pero la idea es que lo puedas hacer lo más rápido posible y nos cuentes. Voy a poner mi celular en 4 minutos. Buenísimo. Vamos a ver. Bueno, resumiendo, así para que entiendan, acuérdense lo que acaba de decir el doctor Torres al inicio de nuestro evento. Cosas fundamentales en el genoma de este virus son esa proteína que se llama ORF1A y 1B, fundamental, no se olviden. Esta proteína S, que ya lo vimos, cuál es toda su participación. Y esta proteína no estructural, que es la RDRP, ¿de acuerdo? Y esto es la proteína S, spike, que tiene 2 dominios. Un dominio que es el que se une al sitio de unión de receptor. O sea, la proteína S es fundamental. Pero esta proteína S, quiero que miren aquí, tiene estos 2 dominios y tiene este sitio que se llama sitio de unión de receptor. ¿De acuerdo? Entonces, este virus lo que hace por pasar de una infección de un paciente a otro, que es lo que hace que este virus mute. Por eso necesitamos parar esto, porque cada vez que una persona se infecte hay una capacidad de mutar de este virus. También por presión de terapia, presión ambiental puede mutar. Y puede mutar y cambiar unos aminoácidos de estas proteínas, de la proteína S, ya sea de sus 2 subunidades, o de este sitio de unión de receptor, o de la proteína N, o de la proteína M. Entonces, cuando cambia esa estructura de estos aminoácidos, muta inmediatamente, pero esto es para poder sobrevivir a toda la presión que tiene, y cada vez que un paciente se infecta, cada vez tiene una posibilidad de casi más o menos 1 a 10 a la 3 de cambiar y mutar.
Entonces, cuando muta, ustedes se acuerdan de la diapositiva que les mostré, puede cambiar toda su estructura. Y cuando cambia su estructura, principalmente, que son estas que les dije, la proteína S, el sitio de unión del receptor y estas otras proteínas, va a escapar de la medición de, por ejemplo, de métodos diagnósticos que tenemos, va a escapar de igualmente de terapia, por ejemplo, como Remdesivir, y va a escapar probablemente para algunas vacunas, porque ya el sitio con que iba dirigido cambió. Entonces, esa es una de las primeras mutaciones, que es la D614G, que sucedió en la proteína S. Y eso cambió igualmente a todo el virus original que se originó, para la redundancia, en Wuhan. Esa mutación D614G es prácticamente un virus nuevo. Y eso fue y sucedió a final de enero aproximadamente, casi un mes después de que conocimos este virus. Esa mutación le permite al virus ser mayor transmisible, de una mayor transmisibilidad, ¿de acuerdo? Puede ser igualmente más virulento y con una enfermedad mucho más grave o a veces fatal. Entonces, esta es la nueva clasificación de las variantes. Las variantes se clasifican en variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de alta consecuencia. Las variantes de interés son aquellas que cuando suceden y producen una variante o un virus mutado, producen unos brotes muy locales. Y eso lo producen al cambiar o mutar la proteína M o la N, la S, la ORF1A, como les mencioné. Muy demostrado en Nueva York. Y estas son las variantes que se han definido como variantes de interés, que no necesitan, por ejemplo, una alerta mundial o nacional, sino más que todo local. Y son esas que les mencioné aquí, la B.1.525 y la 526, que fueron en Nueva York, y la P2 con estas mutaciones en la proteína S, ORF1A, 1B en Brasil. Y están las variantes de preocupación. Las variantes de preocupación tienen un impacto en el diagnóstico, o sea, bajan el rendimiento de las pruebas diagnósticas, bajan el rendimiento de algunos medicamentos, por ejemplo, como Remdesivir, y pueden impactar en la efectividad de las vacunas, disminuyendo la cantidad de anticuerpos, aumentando resistencia y mayor transmisibilidad y severidad de la enfermedad. Las variantes de preocupación que hasta el momento están descritas son la variante del Reino Unido, que todos han escuchado, que es la B.1.17. Y perdonen que les haga tanto énfasis en dónde están las mutaciones. Las mutaciones están en la proteína E, de envoltura, en la proteína S, y esas otras mutaciones que son la N501Y y D614G, que les mencioné que fue la primera variante. Y está la variante surafricana, que es la variante B.1.351. Y perdonen que nuevamente les mencione dónde están las mutaciones. Pero miren que las mutaciones son N501Y, D614G, que es la variante que hace como el aceleramiento de todo. Y está esta que pongo en rojo, que es la E484K. Esas tres mutaciones las comparte también la variante de Brasil, que es la variante P.1. Miren que la variante de Brasil y surafricana comparten varias variantes, ¿de acuerdo? Hay una sola diferencia aquí, que es la K417NT, y este tiene K417N, pero lo demás lo comparten. Y hay dos variantes muy recientes de preocupación que aparecieron ahorita en California, que es la B.1, 427 y 429. Entonces, estas variantes de preocupación nuevamente impactan en este momento lo que estamos hablando en la efectividad de algunas vacunas. Y están las variantes de alta consecuencia, que es así, todo lo que hemos usado y que podamos usar como estrategia realmente la sobrepasan. Y esperemos a que no aparezcan variantes de alta consecuencia. Y hasta este momento no se han definido, no se han determinado o reportado variantes de alta consecuencia. Y está una variante muy reciente, que es la variante colombiana, que es la B.1.111. Y miren cuál mutación está compartiendo.
la E484K, igual que la variante surafricana y la de Brasil. Esa es una preocupación en Colombia. ¿Y qué es el impacto? Impacto en bajo rendimiento de las pruebas diagnósticas, o sea, ya su RT-PCR puede tener falsos negativos porque no lo puede detectar. Puede también tener bajo rendimiento en las pruebas serológicas porque cambia la estructura de la proteína que se está determinando. Y lo otro, la reinfección. Entonces usted se puede reinfectar con una de estas variantes. Hasta el momento, lo que tenemos es que ninguna de estas variantes ha escapado ha escapado de la respuesta del sistema inmune. Eso quiere decir que todas esas variantes pueden hasta el momento ser controladas con las vacunas que tenemos y con las medidas que tenemos, que ya todos conocemos, todas las que hemos pasado en este momento. Esto resume entonces la parte de efectividad de las vacunas que mostró el doctor Carlos Torres y la presencia de variantes. Les quiero mostrar en este estudio que fue con la vacuna de Pfizer BNT162b para mirar cuál era su parte de efectividad sobre la variante del Reino Unido. ¿De acuerdo? Y lo que se vio es que casi el 80% de las personas que les mostró el doctor Carlos Torres, este es del estudio de Israel, casi el 80% de estos aislamientos tenía la variante B.1.17 y la efectividad de esta vacuna BNT162b, o sea, la vacuna de Pfizer, fue adecuada en Israel, perdón. Pero además de eso, la variante, ¿se acuerdan? Surafricana, la B.1.351, se ha visto en algunas vacunas, sobre todo la vacuna de vectores de adenovirus 26, la vacuna de proteínas, la 2373, y la vacuna igualmente de chimpancé o la vacuna de AstraZeneca, la 1222, que frente a esta variante B.1.351 su efectividad ha sido menor. Y hay algunos estudios en los cuales ha mostrado que realmente ha sido nula frente a esta variante. En ese momento, igualmente, la vacuna de BNT162b de Pfizer, también, aquí lo pueden encontrar en esta publicación, ha sido también sometida para ver cuánto era la efectividad frente a esta variante surafricana. Y realmente hubo disminución del nivel de anticuerpos, pero no realmente para no llegar a un nivel de no protección. O sea que la efectividad se conserva todavía la protección también frente a esta variante. Está corriendo en este momento los estudios frente a la variante de Brasil. ¿Por qué no se puede extrapolar de la variante surafricana si tienen las mismas mutaciones? Acuérdense que hay una mutación que es diferente de la brasilera, de la surafricana. Por eso en este momento está corriendo ese estudio mirando la efectividad de la vacuna de Pfizer BNT162b frente a la de Brasil. Perfecto, Con doctor eso termino. Wilfrido. 4 minutos, dije. 4 minutos. Quiero preguntarle, Última gracias, no, parte. súper claro y creo que respondes muchas de las preguntas del chat. Quiero preguntarle al doctor Torres, no quiero que el tiempo se me vaya sin preguntar algo que también es reincidente y es ¿cómo es el tema de la vacunación en las personas que ya les ha dado COVID? ¿Cuáles son las implicaciones en los esquemas vacunales de estas personas? ¿Qué tiene que ver la edad, el estado inmunológico, la inmunosenescencia, pues en este caso de la edad, los intervalos? ¿Qué evidencia hay al respecto y qué nos puedes contar? Listo, perfecto. Entonces, miren, reinfección. Wilfrido habló algo que tiene que ver con esto, que son las variantes. ¿Hay reinfección o no? Es lo primero. Todo el mundo habla, los pacientes nos llegan y nos dicen que se han reinfectado 3 veces, salen en los periódicos, pero en realidad es muy difícil para uno decirles, vea, eso no es tan frecuente como otros dirán, venga, es más frecuente de lo que uno piensa. O sea, no es fácil subestimar o sobreestimar el caso. Bueno, la respuesta esta fue publicada hace una semana, marzo 17, se los presento, lo pueden buscar, Lancet 2021, estudio danés. Imaginen que estos daneses lo que hacen es que toman los 2 picos que han tenido y en el primer pico le toman PCRs a una cantidad de gente que pudieron haber sido casi 4 millones de personas. Y entonces se dan cuenta quiénes se infectaron en ese periodo. Y luego llega el segundo pico, unos 3 meses después,
y vuelven y le toman PCR a un gran número de personas y cruzan los datos. Entonces dicen, ¿cuántos de los que eran positivos en el primer pico también fueron positivos en el segundo pico? Interesante, ¿no? Creo que ese tipo de estudios son lógicos, pero a uno no se le ocurre hacerlos. Entonces, miren la protección estimada en este estudio, véanlo aquí en el cuadradito que les aplico. La protección es 80.5% con un intervalo de confianza bastante estrecho para infectarse por segunda vez. O sea que la infección tiene una protección hasta del 80%. Eso puede cambiar de acuerdo a la edad, al periodo de exposición o a muchas cosas. Por ejemplo, veámoslo aquí. En este caso, si la persona tiene más de 65 años, véanlo en la parte del grupo de edad, la protección es solo 47%. Ah, entonces ahí sí, la protección de la infección natural no es muy alta. Entonces ya tenemos un resultado para decir, venga, si tiene más de 65 años, la infección primaria no te protege con seguridad. O sea, tengo que ponerte primero una muy buena vacuna y tengo que ponerte todas las dosis. Seguramente porque entonces, ¿cómo te garantizo que no sea así? Pero muchos de ustedes dirán, venga, yo tengo 35, 40, me infecté, pero no me sirve que sea el 80. Tengo una posibilidad del 20%. Ah, también entonces cuidado con las dosis de vacuna que le ponen y con el tipo de vacuna que le van a poner. Y eso todavía no sabemos la respuesta, pero pilas porque sí la reinfección es un fenómeno que no es tan frecuente, pero es un fenómeno que es importante tener en cuenta. Yo resumiría este estudio así. La protección por la infección natural es robusta y detectable en la mayoría de individuos. La protección en mayor de 80% en menores de 65 años. La protección en mayores de 65 años, ahí me equivoqué, mayores de 65 años es menos del 50%. Por eso la importancia de la vacunación y de las intervenciones no farmacológicas estrictas, llámese distanciamiento, tapabocas, lavado de manos, cuarentenas, aun si hay previa infección. Debe insistirse en la vacunación del previamente vacunado y no se puede confiar en la sola protección natural. Eso lo subrayo 3 veces para seguir con el punto. Y el segundo punto de reinfección es lo que Wilfrido acaba de decir de las variantes. Esto es solo para que complementen y si quieren una lectura de todo lo que Wilfrido les dijo, está publicado hoy también, marzo 24, Abdul Karim, New England Journal of Medicine, donde está en 2 páginas, doctores queridos, todo lo que hay de variantes, neutralización y variantes preexistentes, mírenlo. Pero claramente los casos de Manaus, Sudáfrica y otras partes muestran que si la variante cambia y es una variante con estas mutaciones tan específicas como las que habló Wilfrido previamente, llámese variante sudafricana, o sea, B1.351 o variante brasilera P1 y de pronto con las de California, podríamos tener problemas con eso. Ahora, pilas con eso, cambios en los cambios de esquema. Entonces, ¿qué se ha hablado? Digamos, a todos ustedes han oído hablar, oiga, ponemos una dosis o seguimos con las dos. O de pronto también hay algunos estudios que están corriendo con una tercera dosis. Eso es perfectamente posible. Cambios en el intervalo, mire que eran 21 días, ahora son 28, ahora son 56, ahora AstraZeneca era 4 semanas, ahora son 12 semanas. Cambio en el volumen de la dosis. Moderna ha publicado estudios con la mitad de la dosis, o está haciendo estudios, perdón, no los ha publicado, con la mitad de la primera dosis, como le pasó a AstraZeneca por accidente, porque eso pudiera tener importancia, y otros cambios. Pero yo quiero ser práctico y aquí nuevamente vamos a pisar callitos. Y aquí está el grupo de la Asociación Colombiana de Infectología, el más respetable del país en este gran esfuerzo que se ha hecho con la actualización del 8 de marzo. Pero el grupo dijo que, ojo, la persona que tiene infección por SARS-CoV-2 y es inmunocompetente y tiene menos de 60 años, una dosis es suficiente de las vacunas de ARNA mensajero. Después de eso ya he oído mucha gente que esto como que lo asimilara al resto de vacunas y es solamente para vacuna Pfizer porque nosotros no tenemos vacuna Moderna. Claramente el grupo también dice con muy buen criterio que si tienen más de 60 años o es inmunosuprimido hay que poner las 2 dosis. ¿De acuerdo? Pero esa cuestión, digamos, está basada en algunos estudios que se han publicado, que son 4 o 5. Aquí traigo 2, los más recientes, que muestran que es verdad que uno hace muchos más anticuerpos si ha tenido una infección previa. Este es el estudio de Florence Kramer, que está publicado en 10 de marzo en el New England,
en el que el estudio muestra claramente, como ustedes ven ahí, que la persona que es seropositiva en amarillo hace unos niveles de anticuerpos mayores que la persona que es seronegativa con una sola dosis. Pero Florence Kramer dice, como conclusión de su estudio, encontramos que una sola dosis de RNA mensajero produjo respuestas inmunes muy rápidas en seropositivos con títulos de vacunación similares o más altos a los seronegativos que han recibido 2 vacunas. Perfecto. Pero termina diciendo, si una sola dosis provea protección efectiva, requiere investigación. Él no está diciendo que hay que cambiar a una sola dosis así. Y ayer salió publicado este otro estudio, también en New England, donde también muestran lo mismo, niveles más altos de anticuerpos en personas 3 semanas después de una dosis única de vacunas si son seropositivos o tienen infección reciente. Pero el autor del estudio, los autores dicen, la duración de esta respuesta de anticuerpos y otras medidas de protección requieren más investigación. Y ante la ausencia de un correlato de protección, la inmunidad protectora postvacuna no se puede medir con precisión. Por lo tanto, y termina este autor, no se puede recomendar de manera confiable una variación en los programas de inmunización. No quiere decir que no se pueda hacer, pero no hay que ser apresurados en eso y tengo que dejar ese punto claro. El otro punto son los intervalos. También vuelvo al consenso de la ACIN. En principio estoy de acuerdo con ellos. Con lo que sí también expreso mi preocupación es con querer aumentar el intervalo del CoronaVac a la segunda dosis a 56 días después, porque como alguien lo preguntó previamente, son las personas más vulnerables. La protección de CoronaVac no la conocemos, no está publicada como en las otras vacunas, a los 20 días de la primera dosis, a los 30 días de la primera dosis, y si vamos a poner la segunda, 56 días, pues yo no sé la protección en estos primeros días. Que seguramente algunos estudios muestran más anticuerpos cuando se pone la segunda dosis más tarde. Bueno, pero miremos eso también en estudios clínicos y no tomemos decisiones tan apresuradas que de verdad no nos favorecen para nada. Yo con eso termino mi parte, Clau, 3 minutos. Muchas gracias, doctor Carlos Torres, por expresar tu respuesta en esta pregunta tan importante y que también es muy común pues, en el chat. Quiero hacer como una especie de sprint con el doctor Wilfrido. Sí, rápidamente, recomendaciones de vacunación en embarazadas, en mujeres lactantes, en inmunosuprimidos, en niños. ¿Qué nos puedes contar, Wilfrido, al respecto? Listo. 2 minutos. Prometo que me demoro 2 minutos. Bueno, en embarazadas, en inmunocomprometidos y en niños, realmente algo publicado de recomendación no lo hay. Les sugiero muy respetuosamente que se revisen ese paper de FIGO. FIGO es igualmente la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, donde hace un pronunciamiento sobre la vacunación en la embarazada, y este documento interino de la Organización Mundial de la Salud. Lo que se dice en general en estas dos es que realmente no hay un estudio en este momento publicado que diga se debe vacunar a la embarazada así, así, así. Solamente se toman datos de, por ejemplo, los estudios iniciales que no hubo efectos teratogénicos ni en el embrión ni en el feto, ¿de acuerdo? Y que además de eso, si una embarazada está como primera línea, que todos sabemos ya que es primera línea, ¿sí? Se le debe ofrecer la vacuna, pero todavía no hay estudios en este momento que lo digan, solamente estas dos recomendaciones de estas dos entidades. Pero sí hay un estudio que está corriendo ya en fase 2, 3, fase 3 de la vacuna de BNT 162B2 en 4.000 embarazadas mayores de 18 años, ¿de acuerdo? Entre 24 a 34 semanas la vacunación, y van a mirar también el impacto de la vacunación en la embarazada con la generación de anticuerpos en el recién nacido hasta los 6 meses. Ese estudio ya próximamente tendremos los datos. Entonces, hasta el momento en la embarazada, recomendada si es primera línea, ¿de acuerdo? O sea, un personal de la salud, primera línea, ¿sí? Se debe ofrecer la vacuna. En el inmunocomprometido, igualmente la recomendación del documento interino de la Organización Mundial de la Salud, en vista que una de las vacunas más usadas, que es la de BNT 162B2, que es la de Pfizer,
no son vacunas de virus vivos, se pueden ofrecer a las personas inmunocomprometidas. Pero quiero mostrarle, de acuerdo, que hay estudios ya, estos pacientes, pacientes con VIH o que están bajo quimioterapia, de acuerdo, o que están recibiendo esteroides a altas dosis, ya hay estudios en los cuales se está corriendo ya en fase 2-3 sobre los resultados de esto. Lo que sí se recomienda es que estas personas, si están estables, se les puede ofrecer la vacunación también. Pero hay algunas, como decir, unos puntos clave. En los pacientes con VIH estables y que no tengan ninguna contraindicación para colocarse la vacuna, se pueden colocar la vacuna. Y en pacientes que están bajo quimioterapia o que hayan recibido quimioterapia, ¿de acuerdo? Es tener un lapso de más o menos 2 meses para poderse vacunar. Y los que estén tomando esteroides a alta dosis, igualmente aproximadamente deben de dejar de tomar el esteroide mínimo 28 días para poderse vacunar. No hay recomendación todavía de revacunar después que un paciente inmunocomprometido haya pasado por una quimioterapia, por ejemplo, o una inmunosupresión severa. En niños, los niños se deben vacunar. Lo importante es tener los datos con relación a seguridad y eventos adversos. Acuérdense que en los niños tenemos más lo del síndrome de MISCA o síndrome de respuesta hiperinflamatoria severa, pero deben vacunarse. Son una estrategia fundamental en esto. Y les cuento que ya próximamente vamos a tener, y estos son los estudios también con la vacuna de BNT162b2 de la de Pfizer, en que vamos a tener datos de niños entre los 12 a 15 años ya próximamente porque están en estudios fase 3 y ya también se está corriendo los estudios en los niños de 5 a 11 años y en los menores de 5 años. O sea que creo que a final de este año podemos tener algunos datos y a principio del año entrante sobre vacunación en niños. Y ya con esto termino y le doy la palabra al doctor Carlos Torres. ¿Qué es esto de long COVID o síndrome de COVID crónico? Clau. Gracias por esa presentación. Bueno, digamos que en un segundo para contarlo. El long COVID es una sinónimo de lo que también se llama COVID persistente o COVID posagudo. Estoy seguro que en el auditorio puede haber alguien que tenga esto, porque cuando se busca de manera dirigida, prospectiva, miren las referencias que les puse, hay muchas referencias de long COVID, pero esas son de antes de ayer y de ayer. Y entonces lo que quiere decir esto es que de acuerdo al estudio que se ponga, 40 a 80% de las personas que han tenido COVID tienen algunos síntomas persistentes, algunos muy graves, hasta por 6 a 8 meses de seguimiento. Y ya se han armado, digamos que clínicas de COVID para hacer el seguimiento multidisciplinario de estos pacientes que están tan graves. La clasificación actualmente aceptada es llamar COVID agudo hasta las 4 semanas y luego lo que se llama COVID posagudo, el cual a su vez tiene dos diferencias. Entre cuarta semana y semana 12 lo llamamos COVID persistente o subagudo y después de la semana 12 COVID crónico o post-COVID o el verdadero long COVID. Y ustedes ven que estos pacientes no tienen aislamiento del virus por tiempos muy largos, o sea, una persona puede tenerlo 4 o 6 semanas después, siendo que no tenga la enfermedad de nuevo, no es una recaída, pero estos pacientes pueden tener lo que ustedes ven acá, fatiga, disminución en calidad de vida, alteraciones musculares como debilidad, dolores articulares, disnea, tos, requerimientos persistentes de oxígeno y muchas alteraciones cognitivas, lo que los americanos llaman el mental fog, como cuando uno dice estoy como con la niebla en los ojos, no puedo pensar bien, y eso es el mental fog. Palpitaciones, tromboembolismo, enfermedad renal, caída del pelo es muy importante, la alteración olfatoria y de gusto también es muy importante. Pero para reunírselo, porque en verdad ya hay congresos de long COVID. He visto y he estado en charlas de 4 horas de long COVID. Entonces, solo para resumirlo en este tema.
más de 90 días post-COVID agudo ya es el COVID, definitivamente el long COVID. 54 a 70% tienen algún síntoma, son los que ven ahí. Y ojo, es más intenso cuando la persona ha tenido un COVID leve o moderado y mucho más intenso en mujeres de menores de 50 años. Mujeres menores de 50 años tienen una posibilidad 5 veces más alta de no recuperación que mujeres mayores u hombres. 4 veces más alta de incapacidad, 2 veces más alta que fatiga y 7 más que disnea. Y no se sabe bien qué pasa, pero unos estudios iniciales que son observacionales y ya se están haciendo unos estudios más formales muestran que las vacunas aplicadas a la persona que ya tiene los síntomas de long COVID, le dio el COVID, llegó su momento de vacunación y se lo van a aplicar, entonces algunos de esos pacientes mejoran. Se está mirando cuáles de esos pacientes mejoran y cuáles no, pero por lo menos el 60% dicen sentirse mejor y eso sería muy importante. Muchos investigadores, fundamentalmente en Harvard, están diciendo que en el long COVID, como en otras infecciones persistentes, quedan pequeñas fracciones de RNA viral que producen una respuesta inmune persistente, probablemente que haga que estos síntomas persistan y que la vacuna puede actuar sobre eso. Bueno, mírenlo bien. Pero en todo caso, fíjense ustedes esto, porque de nuevo ahí viene la situación práctica. Una persona que tuvo COVID no se debe vacunar. ¿Cómo que no se debe vacunar? Y si además puede los anticuerpos durar menos tiempo e infectarse, pero además si está en el 50% que hace long COVID o COVID persistente y la vacuna le puede servir, ¿por qué no aplicársela? Entonces es otra de las cosas que hay que estar mirando en la medida en que las cosas van desarrollándose. Gracias por la pregunta, Wilfried. Yo quiero, doctor Carlos, preguntarte, ya que tienes la palabra, y de una vez, como ya estamos en la recta final de nuestro webinar, pasar a esa palabra tan bonita que tienes ahí, que es futuro. ¿Sí? Antes de esto, quiero preguntarles a ustedes dos, especialmente pues al doctor Torres, ¿qué hay sobre intercambiabilidad, sobre coadministración con otras vacunas? En el público dicen, ya nos viene la influenza, ¿qué vamos a hacer? Mejor no nos la pongamos. ¿Sí? Incluso hay gente que dice que para qué, porque no tuvimos mucha influenza el año pasado. ¿Sí? ¿Cuáles son las recomendaciones frente a esto? ¿Qué nos puedes contar? Y cerrar este webinar que de verdad ha sido muy productivo, hemos aprendido mucho. Definitivamente ustedes son los maestros en el tema. Cerrar un poco sobre esta palabra, sobre el futuro, ¿qué nos espera? ¿Qué es aquello de inmunidad de rebaño? ¿Cuándo? Por ahí hay una aplicación que dice que la alcanzaremos en Colombia como en el 2040. Bueno, en fin, hay personas que dicen, bueno, y en Europa que hay una pregunta, de hecho el público dice, en Europa que han vacunado a tanta gente ahora, ¿por qué los casos aumentan? ¿Qué es lo que está pasando en Chile, que es líder en vacunación, y ahora los casos aumentan? Pues, ¿cuál es el futuro frente al COVID y la vacunación? Voy a ver de qué me acuerdo de todo eso, pero primero, efectivamente no trae diapositivas y si quieren oír el tema completo, como en la televisión, los espero el 26, tal vez el viernes, al mediodía vamos a hablar de influenza y COVID, pero digamos en el Congreso de Infectología Pediátrica que organiza la SLIPE y el doctor Pío López, pero eso es por hacerle una propaganda muy importante a este Congreso. Bueno, a ver, las dos, no hay intercambiabilidad de vacunas y en este momento no estaría bien y están, digamos, no lo llamemos contraindicadas, pero es altamente no recomendada que se intercambien marcas de vacunas o incluso dentro de la misma plataforma. Yo creo que eso no se puede hacer. Segundo, vacuna de influenza y COVID o concomitancia de vacunas. Con la que vamos a hablar es con la de la influenza. Básicamente se acerca temporada de influenza y estamos en vacunación de COVID. Entonces las recomendaciones necesariamente de los americanos o de los ingleses no son las mismas porque ellos han pasado o están pasando su temporada de influenza y apenas estaban empezando a vacunar de COVID. Tal vez una buena recomendación es la del grupo australiano asesor que ya lo publicó y pido disculpas no tener la diapositiva acá, pero de nuevo los invito en 2 días para que la vean. Lo que dice este grupo es hay que dejar 2 semanas entre vacuna de influenza y vacuna de COVID. Pero si el paciente se la pusieron inadvertidamente, pensamos que no pasa nada. No hay que repetir ninguna de las dos. No sugerimos ponerlas al tiempo por los efectos o eventos adversos. Y sugerimos dejar 2 semanas, pero también en circunstancias de urgencia,
porque el paciente está definitivamente expuesto a influenza grave o a COVID grave, las vacunas se podrían poner antes de ese tiempo. Y lo otro que dice es que tampoco importa el orden, si primero le ponen la primera de COVID y luego en el intermedio la influenza y luego la otra de COVID o de otra forma. En todo caso, eso todavía está por escribirse, pero ese caso nos va a llegar a nosotros y tenemos que también tener recomendaciones que no están basadas en evidencia, sino en recomendación de expertos. Futuro, 3, 4 diapositivas para que vean lo que está pasando. Un colega hace poquito me decía, hombre, quite a Chile de Latinoamérica y todos los demás estamos iguales. Y yo le decía, no, no estamos iguales, estamos muy diferentes. Esta es la proporción de población que ha recibido al menos una dosis de vacuna COVID-19 a 21 de marzo. Y efectivamente Chile... Carlos, ¿estás proyectando? No estoy proyectando, espérame entonces. Ahora sí, discúlpame, a ver si me dan la autorización. Fernando, ¿me pones la autorización? Gracias. Yo me entusiasmé y seguí acá. Menos mal que no tenía diapositiva para la otra. Entonces, esta, ¿ya me están viendo? ¿Sí? Sí. Listo, entonces, 21 de marzo, esto es proporción de población. Ustedes conocen esta página muy bien, de Our Rolling Data, en donde vemos Chile, 30% de población, Uruguay, 9%. Miren la República Dominicana, y eso fue el 15 de marzo, y quienes están en contacto con Dominicana saben cómo están vacunando. O sea que eso es muy diferente que los otros países que están por debajo del promedio. El promedio de Sudamérica es 4.8 y abajo México, Costa Rica, el mundo está en 3.4 y abajo del promedio del mundo sí estamos nosotros. Y estamos acompañados pues por otros países, pues pero no vamos muy bien, yo diría. Entonces yo creo que en esto no estamos bien. Ahora miren ustedes la dosis administrada y quité a Chile para hacerle caso a mi colega, quitemos a Chile. Chile tiene en esto de dosis por cien de población 44 y el que le sigue es Uruguay con 9. Listo, ¿dónde estamos nosotros? Mire aquí abajito, le ganamos a Bolivia y a Perú. Claro que estamos subiendo, pero pues a 70.000, 80.000 dosis al día, como dice la aplicación que Claudia muestra, como en 1.200 días tenemos inmunidad de rebaño y eso. Entonces realmente no vamos bien. Tenemos que vacunar rápido y en eso, bueno, no es el tema acá. Pero esto es lo que pasaría si estuviéramos vacunando bien. Estas son las lecciones, oportunidades en vacunología, porque es que nosotros ante todo somos, bueno, infectólogos. Pero somos pediatras y todos los que estamos acá somos vacunólogos, adoramos la vacunología, que ya es una ciencia, se las presento. Entonces, el COVID-19 ha cambiado y cambiará el futuro de la vacunología, no lo duden un segundo. Hay una importancia de la innovación a partir del desarrollo vacunal previo. O sea, imagínense ustedes vacuna de Zika que estaba guardada en el shelf de RNA mensajero, pues ahí está, la de vectores virales. Claro que no va a ser tan fácil porque necesitamos tiempos, manufactura, plata, pero el conocimiento de la respuesta inmune a las vacunas nunca había tenido tal grado de profundidad. Esa diapositiva que les mostré de la memoria inmunológica, 8 meses, yo quiero verla para sarampión, para papiloma, para cuál vacuna, cuándo hablamos de eso. El impacto sobre enfermedades no conquistadas, virus sincitial, ese impacto es gigante, malaria, tuberculosis, influenza, dengue, que está parcialmente conquistada, pero nos falta, Zika, proceso de desarrollo acelerado sustancialmente sin comprometer seguridad. Eso lo dijo Wilfrido, eso es clave. O sea, confiamos en que la seguridad toca seguirla vigilando, pero que no está comprometida. Y una financiación sin precedentes que ojalá siguiera. Pero además el INVIMA, la FDA, la EMA tiene un cambio en el manejo de aprobaciones y de reguladores que es importante. Y finalmente, entender también los determinantes de aceptación vacunal, porque nosotros sabemos bien que con reticencia vacunal no estamos jugando. Pero ahora hacemos vacunas de esta forma. Unimos la vacunología reversa, la vacunología estructural, la biología sintética, los adyuvantes para hacer un diseño de vacuna racional. Hoy acabo de salir un paper sobre vacunas nuevas universales de influenza o una posible vacuna de COVID nueva, midiendo o haciendo anticuerpos que se llaman panvirales o panneutralizantes. ¿Cómo hacemos anticuerpos? Basado en lo que estamos midiendo ahora. Eso se llaman vacunas por diseño. Uy, doctor Torres, pero eso está muy raro.
eso seguramente no va a ser ahorita. Esto fue presentado en el Ivy Week del año pasado y resulta que ya está en virus sincitial respiratorio. Todo lo que viene son vacunas con diseños de antígenos basados en anticuerpos, eso ya está. Y esta es la vacuna que yo les hablaba antes, la de Cogadenix o Codagenix, no lo he podido pronunciar bien, que es la vacuna atenuada intranasal nueva para COVID, que ya está en fase 3. Ahí hicieron el virus completamente nuevo y simplemente es un COVID, pero totalmente nuevo. Y termino, artículo final para leer. Rino Rapoli en PNAS, publicado hace muy poquito, sobre las prioridades vacunales. Y yo solo quiero que miren la parte C y la parte D, porque en la A y la B, o sea, en el óvalo verde y amarillo nos ha ido muy bien, pero claro, en el amarillo vemos el AMR, significa vacunas contra resistencia antimicrobiana. Eso se viene también identificando esos genes. Pero vacunas contra, aquí en el anaranjado, herpes, de todos los tipos, cito, Epstein-Barr, tuberculosis y finalmente HIV, HPV, HCV. Claro que con HIV seguimos todos los días sufriendo. Hoy en el New England se ha publicado un estudio en el que la nueva vacuna de HIV tampoco funcionó. Entonces, digamos que yo creo que con esto yo terminaría diciendo, para nosotros es supremamente importante este tema de la vacunación de COVID. Tenemos mucho interés en que el tema se difunda ampliamente. Yo agradezco mucho de verdad el espacio que me ha dado la sociedad y pues por tiempo y por el aguante de todos ustedes agradecerles el haber estado con nosotros. De verdad que los invitamos a oír un podcast que grabamos con Wilfrido anoche sobre este mismo tema. Lo teníamos para 45 minutos y nos demoramos 2 horas y 40. Va a salir 3 podcasts, o sea, no lo vayan a oír de una vez porque es para que duerman toda la noche. Wilfrido, termina tú y le damos la palabra a la doctora Claudia, que ha sido tan amable con nosotros. 3 cosas. El COVID o la pandemia esta nos ha quitado muchas cosas y dentro de estas ha impactado en la cobertura vacunal de la mayoría de nuestras vacunas, de nuestra población. En este momento, con toda la estrategia que tenemos de vacunar contra SARS-CoV-2, debemos, yo creo que es, no sé si es un deber o qué, pero sí debemos tomar esa iniciativa para poder restablecer las coberturas vacunales, sobre todo en nuestra infancia. Y aprovechemos que todavía no tenemos los datos de los estudios en pediatría y vacunemos a nuestros pacientes pediátricos o a toda la población contra influenza, para que después no haya el problema de que ahora voy a vacunar a los niños con SARS-CoV-2, o sea, contra COVID y la influenza. Aprovechemos para nivelar la cobertura vacunal a nuestra población infantil que en ese momento no se está vacunando contra COVID. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso nos va a permitir poder tener una mejor población desde el punto de vista de salud. Muchas gracias también por el espacio. Gracias a ustedes dos, de verdad que ha sido muy productiva esta noche, son 2 horas pues muy bien logradas con una información muy útil. Todavía pues hay algunas preguntas por responder, unas preguntas muy específicas frente a algunos eventos adversos específicos que yo creo que podríamos tocar en otro momento o escuchar el podcast de mis colegas académicos y expertos en el tema. Gracias a todos por estar acá conectados. Aprovechar para decirles, esto va a quedar grabado, está en la página en las páginas, en las redes sociales de la sociedad y muy pronto en la página web de la sociedad, porque yo sé que mucha gente se beneficiaría de escuchar a estos 2 expertos aclarando tantas dudas y mostrándonos de una forma práctica lo que sabemos sobre vacunas para SARS-CoV-2. Entonces, estén atentos cuando salga para que empiecen a compartir esta información que es más útil que mucha de la información que puede llegar por redes sociales, en chats, etcétera. Mil gracias a ustedes dos nuevamente, un abrazo y bueno, espero verlos pronto. Gracias.